Era un día normal en la casa de Peppa Pig. Cuando la cámara corta al interior de la casa, vemos que los cerditos están viendo Peppa Pig. Pero en ese momento, una figura extraña se acerca a la casa de los cerdos y toca la puerta. Peppa y George sienten que algo malo está por pasar y se acercan a la puerta con caras preocupadas. Fuera de la casa, la anciana ya estaba lista para atacar a Peppa. Cuando Peppa abre la puerta, la anciana entra sin ser invitada. Peppa casi se desmaya del susto y corre escaleras arriba, mientras George se queda paralizado por el miedo. Sin embargo, pronto nos damos cuenta de que Peppa no tiene miedo de la anciana en absoluto, pues agarra una motosierra y baja corriendo, cortando hasta las paredes y dejando a la anciana en una situación complicada. Peppa atraviesa a la anciana, haciendo un gran agujero en la puerta de la casa. Después de eso, Peppa Pig continúa su campamento familiar como si nada hubiera pasado. Mientras ella calentaba malvaviscos, George le lanza una piña directamente a la cara. Los dos comienzan a correr alrededor del campamento, y George hace un salto olímpico sobre el fuego, aterrizando como un atleta profesional. Los dos siguen jugando, pero el tonto de George decide adentrarse en el bosque. Peppa decide correr tras su querido hermanito. Después de correr un poco, llega a un arbusto, y está segura de que George está escondido allí. Peppa empieza a buscar, y en el primer arbusto solo encuentra un conejito lindo, pero sigue buscando y finalmente encuentra a George. Justo en ese momento, otro arbusto comienza a moverse, lo que deja a los cerditos muy curiosos. Peppa decide que sería una buena idea ver qué hay detrás del arbusto. Cuando aparta las hojas, inmediatamente se da cuenta de que es la cabeza de Siren Head. Los cerditos quedan en shock. Y en ese momento algo muy extraño sucede. Peppa parece desmayarse. Cuando finalmente despierta, está muy asustada, y nota que tiene marcas de mordidas cerca de su trasero. George aún está en shock, y Peppa tiene que tomarlo del brazo para que los dos corran de vuelta al campamento. Mientras tanto, Siren Head sigue cerca, y decide seguir a los cerditos para preparar una deliciosa cena de tocino y costillas de cerdo. George llegó a casa y le dijo a Peppa Pig que su nueva camiseta de fútbol ya había llegado. Luego, le pidió a Peppa Pig que fuera a jugar al fútbol con él afuera. Sin embargo, Peppa Pig rechazó la invitación porque prefería ver un documental sobre Cristiano Ronaldo que acompañar a su hijo. George intentó llamar la atención de su padre mientras hacía algunos trucos con la pelota, pero pronto se dio cuenta de que los elogios de Peppa Pig no eran para él, sino para Cristiano Ronaldo que aparecía en el documental. Esto hizo que George se sintiera triste, con los ojos llenos de lágrimas, y salió de la sala diciendo que odiaba a Cristiano Ronaldo porque su padre solo le prestaba atención a él. Al escuchar esto, Peppa Pig se enfureció y rompió la mesa de la sala, ya que no soportaba que hablaran mal de su ídolo. George corrió afuera y fue al jardín, donde había un dibujo de Cristiano Ronaldo en la pared. Comenzó a patear la pelota y le preguntó al dibujo si estaba listo para recibir una lección. En ese momento, un coche pasó a gran velocidad y pronto se dio cuenta de que era Cristiano Ronaldo en persona, quien le decía a su novio que aguantara, mientras él gritaba de dolor en el asiento del pasajero. El novio de Cristiano Ronaldo estaba desesperado, pero él le pidió que se calmara y respirara profundamente. Mientras tanto, George pateó la pelota tan alto que rompió la ventana. Se asustó porque sabía que Peppa Pig reaccionaría mal. Como era de esperar, Peppa Pig apareció en la ventana furioso. George se disculpó, pero Peppa Pig, aún enfadado, explotó la pelota. Justo en ese momento, Cristiano Ronaldo y su novio pasaron cerca de la casa de los cerditos. Cristiano Ronaldo les dijo que seguramente encontrarían ayuda y les pidió a su novio que fuera valiente. Mientras George estaba pensativo sobre su pelota, el coche pasó rápido y salpicó barro sobre él, deteniéndose justo enfrente de la casa. Cristiano Ronaldo bajó del coche pidiendo ayuda. Finalmente, entendimos que toda esa desesperación era porque su novio había desaparecido y no dejaba de gritar de dolor. Peppa, aunque no entendía mucho, decidió ayudar. Les dijo que subieran directamente al piso de arriba de la casa y les advirtió que evitaran pasar por la sala, ya que Peppa Pig estaba allí y no le gustaban las visitas. Mientras tanto, George observaba discretamente desde la parte trasera de la casa, como si estuviera planeando algo. Después de Abuelo Cerdito, George fue aplastado por la cortadora de césped, y al final, Abuelo Cerdito logró recolectar los pedazos de George en una bolsa negra. Nadie sabía lo que había pasado. Sin embargo, pronto surgió un nuevo problema. Se dio cuenta de que la policía vendría a hablar con él al día siguiente, así que salió rápidamente a través del bosque. Se fue demasiado lejos y tuvo que preparar un saco de dormir para descansar un rato, y enterró el cuerpo de George. Al día siguiente, cuando despertó, descubrió que la bolsa se había roto. No había pensado que los animales salvajes del bosque podrían haber olido el veneno. George no había tenido tiempo de irse tranquilamente. Todo su plan fracasó, porque Abuelo Cerdito no pudo hacer nada. En ese momento, Abuelo Cerdito se sintió muy afectado, y desconcertado por todo lo que había sucedido. Se fue caminando sin rumbo, hasta que finalmente logró regresar a casa. Pero este tonto viejo dio vueltas por horas, y después de caminar por varias horas, finalmente llegó a la comisaría. La policía lo interrogó por un largo tiempo, preguntándole a dónde había ido últimamente, y qué había estado haciendo. Abuelo Cerdito explicó su comportamiento sospechoso, diciendo que estaba profundamente impactado por la desaparición de George. Sin embargo, los investigadores estaban especialmente interesados en ciertos hechos, como el último momento en que vio a George, cuando él iba al baño a hacer arcilla. Esto aumentó enormemente las sospechas, ya que George aún usaba pañales, y no entendían por
por qué quería ir al baño solo. Cuando le preguntaron sobre su tribu, Abuelo Cerdito se mostró sucio y frustrado, y explicó que pasó varias horas buscando a George por el bosque, pero este tonto no consideró que él podría haber completado su plan, y todo estuvo tranquilo, porque había tirado la bolsa con los restos en un lugar donde nadie la encontraría, por lo tanto, no habría pruebas en su contra. En ese momento, el investigador se fue, diciendo que regresaría más tarde, y le pidió a Abuelo Cerdito que se mantuviera en contacto. Sin embargo, cuando los investigadores se fueron, entraron al bosque, siguiendo a Abuelo Cerdito. Pronto, encontraron la bolsa negra, y la rasgaron con una pala, haciendo que la situación empeorara. Más tarde ese día, Peppa llegó con nuevas pruebas. Si él manejó el tabique nasal de George, finalmente obligó a Abuelo Cerdito a admitir todo lo que había hecho. Finalmente, fue abandonado por toda su familia, porque no se enojaron tanto por el hecho de que accidentalmente mató a George, sino porque él había estado mintiendo todo el tiempo, engañando a todos. Cuando la lluvia golpeaba las ventanas, la familia de Peppa se reunía en la casa, disfrutando del tiempo juntos. Esperaban que la lluvia pasara pronto, y hablaban de lo divertido que sería saltar en los charcos de barro. A la mañana siguiente, no sabían que una gran tragedia se avecinaba. Aunque ya era hora de dormir, la lluvia había caído toda la noche. Cuando amaneció, Peppa salió corriendo de la casa, para saltar en el barro, pero al salir, se dieron cuenta de que todo alrededor de su casa estaba inundado, y no había tierra a la vista. Papá Cerdo tampoco se esperaba esto, y al salir de la casa, saltó directamente al agua. La familia Cerdo estaba viviendo la inundación más grave que jamás habían experimentado, y presenciaron cómo la catástrofe les llegaba. Cuando discutían la situación, se dieron cuenta de que sus teléfonos no funcionaban, y la familia Cerdo estaba completamente aislada. Sin poder nadar, decidieron esperar. Mamita Cerdita comenzó a preparar el desayuno. En ese momento, se dio cuenta de que quedaba muy poca comida, porque el día de la inundación, justo tenían planeado ir al supermercado. Calculó que tendrían comida para unos 2 días más. Estimó que en 2 días, el agua debería bajar, y entonces podrían caminar hasta la casa de los vecinos, o esperar a los rescatistas, así que no entró en pánico. Sin embargo, al caer la noche del segundo día, la lluvia aumentó, y papá Cerdo y mamá Cerdo empezaron a preocuparse. Al amanecer del tercer día, el nivel del agua no había bajado. Al cuarto día, el agua seguía alta, y la comida se había agotado. No quedaba nada para el desayuno. Pobre George, solo podía beber un poco de ketchup, y comer lo que quedaba. Ya era el quinto día, y George y sus padres seguían bien. La familia trataba de distraerse, leyendo periódicos y revistas, esperando que todo mejorara. Pero pronto, George comenzó a mostrar signos de agotamiento, y era evidente que él tampoco resistiría mucho más. La piel de los cerdos se puso pálida, y la falta de comida les estaba afectando. Peppa, agotada y debilitada por el hambre, se sentía cada vez más débil. En el séptimo día, George se despertó por la mañana, y olió un extraño aroma proveniente de la cocina. Sus padres le dijeron que habían encontrado algo de comida para él. Era su primera comida real en 5 días. Aunque la comida era extraña, con una textura suave y difícil de masticar, debido al hambre extrema, George la encontró deliciosa. Mientras tanto, sus padres lo miraban vacíos, hasta que de repente, escucharon un ruido afuera. Pronto se dieron cuenta de que era el abuelo Cerdo, que llegaba en su bote con comida. La familia Cerdo finalmente pudo relajarse, pero lamentablemente, ya era demasiado tarde. Uno de los miembros queridos de la familia, ya se había ido para siempre. Peppa Pig engañó a Susie Sheep para que cayera en una trampa, pero al final, ella misma cayó en la trampa, siendo aplastada por una cosechadora de maíz. Ese mismo día, el doctor dijo, la buena noticia es que Peppa Pig sobrevivió al accidente, pero la mala noticia es que su rostro quedó gravemente desfigurado, y hasta deseaba estar muerta. En ese momento, George se acercó y le preguntó a Peppa si realmente seguía viva. Viendo todos los vendajes, Peppa comenzó a llorar de manera melancólica. Luego, el burro de George, al escuchar su llanto, pensó que Peppa se reía de una forma rara, y le preguntó si estaba volviéndose loca. Incluso insinuó que Peppa estaba planeando algo loco y violento. La escena cambia a la casa de Susie Sheep, donde ella estaba hablando por teléfono con un desconocido, sin saber que Peppa planeaba vengarse de ella. Susie se acercó al coche, pero justo cuando estaba cerca, el coche explotó, lanzándola al espacio. Susie tuvo la suerte de escapar de la muerte. En ese momento, Peppa ya estaba cansada. Decidió mostrar su rostro, pero debido al accidente, su cara estaba tan desfigurada. Susie no la reconoció, pensando que era una extraña criatura. En ese instante, comenzó una persecución entre las dos. Susie corrió hacia la casa, y cerró la puerta. Peppa, llena de odio, empezó a destrozar la puerta. En ese momento, Susie vio esa cara deformada, y le pareció extrañamente familiar. Luego, Susie, completamente aterrada, comenzó a correr, mientras Peppa la perseguía desde atrás, lanzando cuchillos. Susie, al parecer, encontró valor en ese momento, porque vio que Peppa había perdido su único arma. Pero Susie no esperaba que Peppa tuviera más armas, y sacó rápidamente otro cuchillo y un hacha. Susie siguió corriendo para evitar ser alcanzada, mientras Peppa continuaba lanzando objetos. Desesperada, Susie corrió al baño, y se escondió en un refugio subterráneo. Empezó a burlarse de Peppa, pero Peppa no dejó de atacarla. Peppa empujó una horquilla de fuego hacia el suelo, y otra vez se acercó a Susie. Susie intentó escapar, pero finalmente fue alcanzada. Por suerte, logró escapar a la escalera, y pudo salir del techo, pero Peppa la persiguió rápidamente, y la empujó desde el techo.
Sin embargo, Susie cayó en un arbusto, y ambas salieron ilesas. Peppa, completamente furiosa, saltó desde el techo, gritando. En ese momento, Susie finalmente reconoció a Peppa, y le preguntó si todo esto era por la competencia de talentos. Peppa confirmó, y Susie se disculpó, pues no sabía que Peppa se volvería tan loca. Finalmente, Peppa se calmó, y Susie estuvo dispuesta a ayudarla. Poco a poco, ambas comenzaron a sanar las heridas del pasado.